Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara, trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 12, Sombras del pasado. En ese momento todos mirarían sorprendidos como enfrente de ellos, estaba nada más y nada menos que el titán bestia, a lo que Reiner y Annie se enojarían, y después Pig diría, maldito Zeke, no eres más que una pila de basura, como pudimos confiar en ti, pero en eso notarían que el titán bestia no hablaría, y en eso juntaría sus manos, y después en ellas aparecerían varios bloques de tierra, y después se los arrojaría, en eso Ryu diría, todos cúbranse, en eso todos comenzarían a esquivar los ataques del titán bestia, mientras que Ryu y Yuri estarían destruyendo sus ataques con sus técnicas. En eso Ryu diría, garra sangrienta, y después con su katana comenzaría a realizar varios cortes, los cuales destruirían los ataques de Zeke, mientras que Yuri diría, puño de hierro, a lo que después sus manos se envolverían en energía morada, y comenzaría a destruir los escombros, en eso ellos lograrían contrarrestar los ataques del titán bestia, y después Ryu diría, este tipo parece ser que no se va a detener, a lo que Pig diría, mientras se reponía, pero tiene algo raro, miren su piel, no es como la del pelaje que tenía Zeke, en su lugar es de un tono gris blanco. En eso todos lo mirarían detalladamente y después Yuri diría, es cierto, a lo que después Pig estaba a punto de decir algo, pero en eso recibiría un fuerte golpe, la cual la enviaría a estrellarse contra unos de los huesos, en eso todos voltearían, y se sorprenderían, ya que enfrente de ella, habría un titán muy parecido a la titán hembra, así dejándolos sorprendidos, pero más a Annie, la cual diría, pero qué rayos pasó, en eso varios cuerpos estaban comenzando a materializarse en la espalda del titán fundador, al igual que en las costillas. En eso varios titanes con formas del titán acorazado, bestia, carguero, mandíbula, ataque, martillo y hembra, e incluso del titán colosal estaba comenzando a surgir de los huesos del fundador, así dejando sorprendidos a todos, en donde Yuri diría, porque están apareciendo titanes, a lo que Ryu diría, algo me dice que si esta cosa es la que controla a los demás titanes, y con base a lo que mencionaron antes, de que es el más poderoso de entre los 9, y gracias a que estos poderes existen, los rituales que hacen cuando se les termina el tiempo de vida a un poseedor de un poder de titán. Puede que estos hayan sido los poseedores anteriores de los 9, en eso todos lo mirarían y después Yuri diría, pero como lo sabes Ryu, a lo que él diría, solo míralos, todos tienen algo en común, tienen rasgos parecidos a los titanes que hemos visto, en eso Yuri diría, tienes razón, algunos comparten características, en eso Pig diría, mientras atacaba a una de las titanes hembras que estaban enfrente de ella, entonces nuestra única opción es pelear, no es así, es lo que podemos hacer mientras llegan los dirigibles del comandante Magat. A lo que Ryu diría, correcto, así que todos se parecen, y una vez que vean esas naves, aléjense lo más que puedan del fundador, si no quieren estar cerca del rango de explosión, a lo que todos asentirían, y después Yuri y los demás comenzarían a correr por encima del fundador, mientras eran seguidos por los poseedores anteriores, en ese momento Reiner comenzaría a correr, mientras que enfrente de él, estaban puesto en posición de ataque, unos titanes de ataque, así como del titán acorazado, y mandíbula, donde los mandíbulas se abalanzarían sobre Reiner, y después él se sorprendería, y después diría, mientras no les permita morderme no correré peligro, así que vamos malditos, atáquenme, en eso Reiner daría un fuerte salto, y después pasaría por encima de ellos, donde los tomaría de los pies, y después los jalaría con fuerza, en eso los titanes mandíbulas saldrían arrojados por los aires, y después estos se estrellarían en contra de los titanes de ataque, pero estos al ver cómo se estaban aproximando hacia ellos, tomarían sus puños y después junto a los titanes acorazados estos los golpearían con fuerza, con sus piernas y puños, así alejando a los titanes mandíbula, y estrellándolos contra los huesos de la columna, en ese momento Reiner se sorprendería, y después diría, rayos, eso no lo tenía contemplado, a lo que después los titanes de ataque, y los titanes acorazados se abalanzarían sobre él, corriendo a una gran velocidad, mientras los titanes acorazados ponían sus cuerpos enfrente de los titanes de ataque, en eso Reiner diría, maldición, a lo que después él comenzaría a correr, mientras los demás titanes lo estaban siguiendo. En ese mismo momento Annie comenzaría a ser perseguida por algunos titanes martillo, así como titanes cargueros, donde algunos se detendrían, y después alzarían sus extremidades delanteras,
caídas, mientras que otros se pondrían un poco más erguidos, y en eso comenzarían a lanzarle varias rocas así como también misiles. En eso Annie se sorprendería y después trataría de esquivarlas, donde lo conseguiría con algo de dificultad, ya que los misiles estarían explotando, así obstruyendo la visibilidad de Annie, y las rocas estaban comenzando a golpearla de los lados, así provocando que ella perdiera el equilibrio. En eso una roca le daría en la zona de su columna, donde el titán hembra daría varios gritos de dolor, y después caería, a lo que después ella comenzaría a regenerar sus heridas, pero al mismo tiempo detrás de ella llegarían los titanes martillo, los cuales la atacarían materializando varias armas, como espadas, lanzas, o martillos. En eso uno atacaría a Annie con una lanza, pero Annie lograría esquivarlo, donde después ella tomaría la lanza, y al mismo tiempo le daría un fuerte golpe en el rostro, y después le daría una fuerte patada en el pecho así enviándolo por los aires. En eso Annie miraría la lanza y después pondría su mirada en los demás titanes, donde ellos la atacarían, y en eso Annie también se abalanzaría sobre ellos, así unos la atacarían con sus martillos, pero Annie los esquivaría, y después se agacharía, y con una gran precisión le clavaría la lanza en el rostro a uno, donde él se tocaría la cara. En eso al otro titán martillo le daría un fuerte ataque en su estómago con sus pies, provocando que él se agachara, donde Annie aprovecharía esto, y después mordería al titán de su nuca, así provocando su muerte, donde después atacaría al otro titán y de igual manera mordería la nuca del titán que estaba regenerándose, así acabando con su vida. En eso ella recibiría un fuerte corte en su espalda, y después al voltearse, miraría como un titán martillo tendría una espada materializada, donde este tenía la intención de cortar el cuello de Annie, pero ella a duras penas se lograría agachar, y después con la lanza ella se la clavaría en una pierna. En eso el titán martillo con la espada caerían, y se postraría en un pie, donde después Annie le acertaría una fuerte patada en su cabeza, así destrozándosela, y después mordería lo poco que quedaba de su cuello. En eso para su sorpresa, Annie recibiría una gran flecha en su espalda, la cual la atravesaría, provocando que Annie diera unos gemidos de dolor. En eso ella diría, ¿pero qué rayos? Y después al voltearse, miraría sorprendida como es que habría un titán martillo y unos titanes cargueros preparados para lanzar sus misiles y rocas. En eso el titán martillo comenzaría a crear unas 3 flechas, y después comenzaría a tirar de su arco. En eso Annie se sorprendería, y después el titán martillo dispararía sus flechas. En eso Annie las esquivaría con algo de dificultad ya que eran muy rápidas, pero en eso los demás titanes cargueros estaban comenzando a colocarse en posición, y en eso comenzarían a disparar sus misiles y algunos unas grandes cantidades de rocas. En eso Annie vería que estaba contra la pared, pero al mismo tiempo ella comprendería que no podría seguir esquivando los ataques de los titanes cargueros, y después ella vería como el titán martillo estaba comenzando a regenerar sus flechas, a lo que después algunas de las rocas de los titanes cargueros serían lo suficientemente pequeñas como para tomarlas. En eso Annie se daría cuenta de esto, y justo antes de que le cayeran en su cuerpo, Annie las tomaría. En eso vería como otros titanes cargueros estarían enviando misiles a donde estaba ella, donde después ella tomaría algunas de las rocas que enviaron los titanes carguero y después las arrojaría en contra de los misiles así logrando destruirlos en el aire, pero al mismo tiempo Reiner estaría dirigiéndose a donde estaba ella, donde él se percataría de esto, y después diría, Annie. En eso él miraría al frente y después diría, no puede ser, está en problemas, esos titanes cargueros están lanzando diferentes cosas, pero después él escucharía varios rugidos. En eso miraría atrás y vería como los titanes que lo estaban persiguiendo estaban aumentando su velocidad, donde después Reiner diría, maldición, ¿cómo me deshago de estos tipos? En eso él miraría a los titanes cargueros y después tendría una idea. En ese momento Annie seguiría lanzando rocas en contra de los titanes, pero el titán martillo estaría destruyendo varios de los proyectiles que Annie le estaba enviando. En eso Annie estaba comenzando a cansarse, ya que eran varios misiles que no se detenían. Pero en ese mismo momento ella escucharía un fuerte rugido, y al girar, miraría que se trataba de Reiner, pero al verlo detalladamente se daría cuenta de que había titanes corriendo detrás de él, viendo una gran cantidad de titanes de ataque, así como de acorazados. En eso ella se sorprendería, pero al ver a Reiner, ella entendería cuál era su intención, por lo que asentiría su cabeza. En eso Annie diría, ese estúpido como siempre haciendo imprudencias, pero supongo que por el momento esta es la única estrategia que nos puede ayudar a ambos. En eso Annie
se pondría en posición, y después al Reiner pasar justo al lado de ella, ella también comenzaría a correr, donde después ambos titanes correrían a la misma velocidad, y justo en ese momento los titanes cargueros estaban comenzando a enviarles más proyectiles, mientras que el titán martillo estaba preparando más flechas, pero esta vez su arco sería mucho más grandes, y esta vez serían 6 flechas, donde después el titán martillo las arrojaría, al igual que los demás titanes cargueros. Y en eso Reiner y Annie se empezarían a mover con algo de dificultad ya que las flechas eran demasiado rápidas para esquivarlas, pero al mismo tiempo estas flechas le darían de lleno a los titanes acorazados, así destruyendo sus armaduras y enviándolos atrás, mientras que algunos chocarían con los titanes de ataque, así Annie diría, funcionó, eliminamos a unos, debemos seguir corriendo para acabar con el resto. En ese momento los titanes de ataque, al igual que los titanes acorazados, aumentarían un poco más su velocidad. Y ambos grupos de titanes seguirían corriendo, pero ahora juntos detrás de los guerreros, y en eso al momento en que los demás titanes estaban recargando sus proyectiles, ambos titanes darían un fuerte salto, y después el titán acorazado y la titán hembra les darían varios fuertes golpes y patadas a los titanes cargueros, ya que estos eran de los más débiles, mientras que se abrían paso al mismo tiempo por encima de ellos. En eso los demás titanes que los estaban siguiendo también chocarían con los titanes carguero y después comenzarían a ser pisoteados por ellos. Mientras que al titán martillo, Reiner lo embestiría con fuerza, por lo que Annie aprovecharía esto, y después le destrozaría su cabeza, mientras que también aprovechaba para morder su cuello, así acabando con su vida. De esta manera ambos titanes habrían logrado escapar de los misiles aéreos, pero aún seguirían corriendo ya que los demás titanes aún los estaban persiguiendo. En ese mismo momento Pieck estaría teniendo problemas, ya que estaba comenzando a ser sometida por un titán bestia y un titán hembra, los cuales no le permitían moverse a voluntad, ya que el titán bestia le estaba arrojando algunos objetos, mientras que la titán hembra le daría varios golpes con sus puños endurecidos, así Pieck estaría cada vez más en problemas, pero justo en el momento en el que el titán bestia estaba a punto de aplastarle su cabeza, este sería asesinado por un corte en su cuello, cortesía de Yuri, quien habría llegado rápidamente al ver los problemas de Pieck. En eso Pieck se sorprendería, pero a la vez se pondría feliz, y después ella trataría de morder el pie de la titán hembra, quien se distraería, y después Yuri aprovecharía esto y también le cortaría la nuca, así acabando con ella. En eso Yuri se colocaría a un lado de Pieck y le diría, ¿estás bien? A lo que Pieck diría, sí, gracias a ti, mi titán no es apto para luchar cuerpo a cuerpo, solo soy especialista en cargar armas, o cualquier otro tipo de armamento, así que ese será un problema ahora. En eso Yuri diría, ya veo, pero después pondría una sonrisa. Y en eso diría, entonces trabajemos juntas, a lo que Pieck se sorprendería, y después diría, ¿a qué te refieres? En eso Yuri le diría, tú manejas mientras yo disparo, a lo que Pieck se sorprendería, pero después pondría una sonrisa, y en eso diría, ok, y después Yuri se subiría arriba de Pieck, y en eso ella sacaría sus pistolas y después comenzaría a disparar varias ráfagas en contra de los demás titanes. Mientras tanto en la costa, los barcos rusos que estaban puestos para frenar el ataque de los titanes colosales dirían, maldición, el comandante Magad no responde, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Quedan 20 minutos para que esos monstruos toquen tierra, a lo que los demás soldados dirían, tenemos que huir, pero en eso uno diría, no, nosotros nos quedaremos, tenemos que luchar contra esos malditos, por nuestra madre patria, no permitiremos que esos canallas toquen tierra, entendido, a lo que después los demás soldados se sorprenderían al escuchar a su comandante, pero después agarrarían valor, y dirían, a la orden, señor.